Herramienta legal. Damos la bienvenida al segundo episodio, en el que abordaremos un suceso relacionado con un accidente de tránsito. En este accidente están implicados un ciudadano de avanzada edad y un autobús de transporte público. Nuestra conversación se centrará en el análisis de la responsabilidad civil extracontractual, el concepto de culpa presunta en contextos de actividades peligrosas y finalmente profundizaremos en la excepción de prescripción extintiva aplicada al contrato de seguro. Sentencia número 01323 del 2 de mayo de 2023, Tribunal Superior de Medellín, magistrado ponente Mario Alberto Gómez Londoño, apelación. En Medellín, Colombia, en la tarde del 17 de mayo de 2004, en la avenida Nutibara, una mujer está parada en la acera. De repente, un vehículo, un autobús afiliado a una empresa de transporte, la atropelló mientras recogía sus pasajeros. La mujer sufre unos traumas y fracturas en el lado izquierdo de su cuerpo, incluyendo una fractura en la pelvis. La mujer decide iniciar un proceso civil contra la sociedad transportadora y el conductor del vehículo. En su demanda, presentada el 20 de septiembre de 2005 y reformada el 2 de julio de 2014, busca que se declaren los demandados responsables de todos los daños y perjuicios causados a ella debido al accidente de tránsito. Pide una indemnización por perjuicios morales, daño emergente, consolidado y futuro, y daño a la vida de relación o fisiológico, teniendo en cuenta que sus condiciones de vida fueron alteradas. El caso llega a juicio y se presentan varias pruebas. Una de las pruebas más interesantes es un indicio, un hecho del cual se infiere lógicamente la existencia de otro. En este caso, el hecho de que el conductor proporcionó sus datos personales y documentos como el SOAT después del accidente se considera un indicio de su participación en el accidente. Aunque no es una prueba definitiva, es el indicio grave que sugiere su participación en el accidente, situación que fue rechazada por la empresa demandada, argumentando que no participó en el accidente. En el proceso legal que siguió al accidente, la empresa de transporte decidió hacer un llamamiento en garantía a su aseguradora, basándose en la póliza de seguros que tenía en ese momento. El objetivo de ese llamamiento era que la aseguradora se vinculara al proceso y respondiera por las posibles indemnizaciones que pudieran surgir de la demanda. La aseguradora fue notificada del llamamiento y respondió negando los hechos de la demanda, aunque aceptó la existencia de la póliza de seguros. Sin embargo, planteó varias defensas, entre ellas la prescripción extintiva del contrato de seguros, la sujeción a la póliza y el límite del valor asegurado. El juzgado en el año 2017, tras analizar el caso, declaró a la empresa de transportes y al conductor responsables de los hechos ocurridos el día del accidente, encontrando probados los elementos de la responsabilidad y los perjuicios. Sin embargo, en lo que respecta al llamamiento en garantía, el juzgado concluyó que procedía la prescripción del contrato de seguro. Esto significa que, debido al tiempo transcurrido desde el accidente hasta el momento en que la aseguradora fue llamada en garantía, el contrato de seguro ya no estaba en vigor. Este es un punto importante en el caso, ya que muestra cómo los términos y las condiciones de una póliza de seguro pueden afectar el resultado de un proceso legal. En este caso, aunque la empresa de transporte tenía una póliza de seguro en el momento del accidente, el tiempo transcurrido hasta que la aseguradora fue llamada en garantía resultó en la prescripción del contrato de seguro. Finalmente, el juzgado declara a la sociedad transportadora y al conductor civil y extracontractualmente responsables de los hechos ocurridos el 17 de mayo de 2004. Se les condena a pagar una suma de dinero por concepto de daño emergente, consolidado y futuro, perjuicios morales y daño a la vida de relación. Este caso nos muestra cómo funciona la presunción de responsabilidad en casos de responsabilidad civil extracontractual y actividades peligrosas. Aunque el acusado pudo haber sido exonerado si demostraba que el incidente fue causado por un factor externo, a lo que se conoce como causa extraña, en este caso, el tribunal concluyó que la responsabilidad recaía sobre los demandados, habiéndose probado los elementos de la responsabilidad y no haberse desvirtuado la presunción de culpa. Pero, como suele suceder en estos casos, la historia no terminó ahí. La empresa de transporte decidió apelar la sentencia. En su apelación, la sociedad planteó varios reparos concretos. Primero, argumentó que había evidencia suficiente del accidente. Además, cuestionaron la indemnización por daños extrapatrimoniales, argumentando que la demandante había sufrido otro accidente y que no estaba claro si los daños se derivaban del accidente de tránsito o de este otro incidente personal. También expresaron su descontento con la indemnización por daño emergente, señalando inconsistencias en el contrato del auxiliar de enfermería que cuidó a la demandante después del accidente. Y finalmente,
mostraron su inconformidad con la declaración de prescripción del contrato de seguro, alegando que el término de prescripción aplicable al caso era el extraordinario de 10 años contado a partir del momento de la ocurrencia del hecho dañoso, término que aún no se había cumplido. En la sustentación de los cargos, la empresa de transporte argumentó que la entrega del SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, no era sinónimo de participación en el accidente. Afirmaron que era una práctica común que los vehículos que pasaban por el lugar de un accidente ayudaban a trasladar a los lesionados a una clínica, y que esto no implicaba que fueran responsables del accidente. Además, argumentaron que existía culpa de la víctima, que podría considerarse como una compensación de culpas, y señalaron que el juzgado no había diferenciado adecuadamente entre el perjuicio moral y el fisiológico, y que no estaba claro cuál era el origen de los daños cuya reparación se solicitaba. Es el turno del Tribunal de Segunda Instancia de considerar estos argumentos planteados en la pretensión impugnaticia y tomar una decisión. El tribunal comenzó revisando los presupuestos procesales y concluyó que no había impedimentos para emitir una sentencia. La demanda cumplía con los requisitos legales y se habían demostrado la capacidad para ser parte, para comparecer al plenario, así como el interés para orar, tanto por activa como por pasiva. Fueron 3 temas los que se consideraron para el análisis de acuerdo a la petición del apelante. Primero, la prueba de la ocurrencia del accidente. Segundo, los parámetros para la cuantificación de la indemnización. Y tercero, prescripción extintiva del contrato de seguro. En cuanto a los argumentos de la empresa de transporte, el tribunal consideró que la entrega del SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y los documentos no implicaban necesariamente la participación en el accidente. Sin embargo, estos elementos se consideraban como un indicio grave de tal hecho, especialmente porque la sociedad no aportó ninguna prueba que discutiera las pruebas presentadas por la demandante, y no se explica otra razón por la cual el demandado brindó sus datos en el centro hospitalario. Del mismo modo, plantea el tribunal la presencia del indicio grave, sumado a la falta de evidencia que la desacredite de manera general y el entendimiento de que no es habitual llevar a personas heridas en autobuses, como sí sucede con los taxis, lleva a no descartar el indicio como prueba de la ocurrencia del accidente y la implicación del vehículo asociado. El tribunal también abordó el tema de los perjuicios, cuya reparación se buscaba. Encontró evidencias del daño emergente consolidado, que incluía los gastos del cuidado personal, y del daño emergente futuro, que contemplaba la necesidad vitalicia de compañía y asistencia. En cuanto a los daños inmateriales, el tribunal expresó que el daño moral se derivaba de la angustia, la congoja y el pesar de la demandante al no poder valerse por sí misma en el resto de su vida. El tribunal señaló que el daño es un elemento central en la responsabilidad civil extracontractual. Este daño puede ser una afectación patrimonial o extrapatrimonial y debe ser antijurídico, es decir, debe lesionar un interés jurídicamente tutelado. Además, este daño debe ser cierto, subsistente, personal y haber afectado un interés lícito. El daño es cierto cuando efectivamente se ha producido y es subsistente cuando no ha sido remediado, compensado o indemnizado. Es personal porque solo la víctima o sus herederos tienen derecho a demandar el detrimento padecido. Y finalmente, el daño debe haber afectado un interés lícito, lo que implica que el causante del daño no estaba legitimado para producirlo. El tribunal también destacó la importancia de la prueba del daño. Es responsabilidad de la víctima demostrar la existencia del daño y su valor. Sin esta prueba, es imposible acceder a la indemnización que se reclama. Al respecto, el tribunal resaltó que la prueba del daño no podía desvirtuarse por la declaración de la demandante respecto de otro accidente casero que había tenido anteriormente, habida cuenta que en el plenario reposaban otras pruebas, como la pericial que constatan las lesiones atribuibles al accidente de tránsito. Respecto a la prescripción extintiva del contrato de seguro, el tribunal precisó que es un concepto legal que se refiere a la pérdida del derecho a hacer valer una reclamación después de un cierto periodo de tiempo. En el contexto del contrato de seguro, la prescripción extintiva puede ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria es de 2 años y comienza a correr desde el momento en que el interesado tiene o debería tener conocimiento del hecho que da base a la acción. Por otro lado, la prescripción extraordinaria es de 5 años y comienza a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. En este caso, el tribunal tuvo que considerar la prescripción extintiva en relación con el contrato de seguro de responsabilidad civil. Según la ley, la prescripción para la víctima comienza a correr desde el momento del hecho externo imputable al asegurado. Para el asegurado, la prescripción ordinaria comienza cuando la víctima,
formula la petición judicial o extrajudicial, como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en repetidas ocasiones. Sin embargo, el tribunal encontró que en este caso, el término ordinario de prescripción de 2 años había comenzado a correr desde el día siguiente a la conciliación prejudicial, es decir, desde el 1 de julio de 2005, aunque la aseguradora fue notificada del llamamiento en garantía el 19 de febrero de 2014, para ese momento la prescripción ya estaba configurada. Por lo tanto, el tribunal concluyó que en este caso procedía la excepción de prescripción del contrato de seguro de responsabilidad civil. Este es un recordatorio muy importante de que en el mundo del derecho los plazos son cruciales y pueden tener un impacto significativo en el resultado de su caso. Después de un largo y detallado análisis de los hechos, las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes, el tribunal está listo para tomar su decisión. El tribunal decide confirmar la sentencia apelada, es decir, mantiene la decisión del juzgado de primera instancia. Declara a la empresa de transporte y al conductor civil y extracontractualmente responsables de los hechos ocurridos aquel fatídico día. En resumen, este es un caso que destaca la importancia de tener en cuenta los términos de prescripción extintiva del contrato de seguros, con el fin de lograr una debida vinculación al proceso de estas compañías, al igual que destaca la carga probatoria que tiene el demandado para desvirtuar la presunción de culpa, ya que en el caso en concreto no desvirtuó un indicio grave que sirvió de sustento de su participación en los hechos. Y con esto, damos por concluido nuestro episodio de hoy. Esperamos que hayan encontrado útil e informativo esta sentencia que desglosa el tema de la responsabilidad extracontractual en accidente de tránsito, donde se encuentra involucrada una empresa de transporte público y un peatón. En nuestro próximo episodio continuaremos explorando otros casos interesantes y cómo estos pueden ayudarnos a entender mejor el sistema legal. Nos vemos en el próximo episodio de Herramienta Legal.